computadora. Y bienvenidos todos a el webinar del día de hoy. Hoy estaremos haciendo un webinar sobre el análisis de atrasos en contratos de construcción, parte 2, atrasos, proyecciones y reclamos. Este es el segundo de una serie de webinars. El primero lo tuvimos el 2 de septiembre, donde vimos la parte de planificación, y en este segundo veremos ya la parte sobre los atrasos, proyecciones y reclamos. Bienvenidos todos y gracias por asistir. En la agenda del día tendremos una presentación del disertante, la charla de atrasos, proyecciones y reclamos, un ciclo de preguntas. Para esto les voy a pedir que a medida que estemos en la charla, por favor empiecen a escribir las preguntas en el chat para nosotros no distraer de la presentación, y al final de la misma vamos a dar estas preguntas en orden. Trataremos de cubrir todas las preguntas que nos hagan. Después entregaremos un certificado a Manuel por su participación y finalmente publicaremos el código PDU. Para poder, les solicitamos que si puedan permanezcan hasta el final de la presentación para poder reclamar el código PDU, porque el mismo no será enviado a posterior. ¿Okay? Entonces, presentación del disertante. Hoy contamos nuevamente con Manuel Berbello. Voy a leer el currículo nuevamente porque veo que muchos no pudieron estar en la primera presentación. Manuel tiene más de 14 años de experiencia en la industria de la construcción, de los cuales más de 10 fueron como director de proyectos. Actualmente se desempeña como director de planificación y control de Vital S.A., responsable de mejorar, optimizar e implementar procesos de planificación, gestión y control en la empresa, realizar capacitaciones y controlar los proyectos en curso. Manuel ha liderado varios equipos en la entrega de proyectos de construcción multimillonarios en sectores como infraestructura civil, industria, comercial y residencial. En la foto vemos un poco de lo que es estas infraestructuras, un pequeño abreboca, de los cuales han contado con hasta 300 trabajadores. Durante los últimos 5 años ha sido instructor y ha desarrollado contenidos y capacitado a cientos de practicantes en la industria en gestión y control de proyectos, además de brindar conferencias desde 2014. Es ingeniero civil, graduado en la Universidad de la República y cuenta con la certificación de Project Manager Professional y Certified Construction Manager. Y está vinculado a distintas asociaciones de prácticas profesionales específicas de la construcción, como Asociación para el Avance en la Ingeniería de Costos, la Asociación de Gestión de la Construcción de Estados Unidos y Contratistas Generales de Asociación. Un muy buen currículum. Entonces, Manuel, te dejo las pantallas para que iniciemos la charla del día de hoy. Bueno, Betty, muchas gracias por la presentación. Creo que bastante extensa, basta de mí. Bueno, la idea, como les comentaba, el objetivo con esta charla y la charla pasada y este ciclo de webinars es tratar de compartir un poco lo que he ido aprendiendo en mi vinculación con asociaciones profesionales, en este caso de Estados Unidos, conferencias que he ido, gente que he conocido, pionera en estos temas, en la parte de aplicación de la industria, pero también en la parte académica. Y bueno, también desde las clases que doy, los cursos que doy, y bueno, y de estas charlas, mi idea también es esa, es tratar de volcar a la industria como un global estos aprendizajes y promover que cada uno también profundice su educación y su aplicación en la práctica profesional, así podemos elevar en definitiva la práctica en Uruguay. Bueno, voy a compartir, Betty. Bien, ¿cuál es el objetivo de este ciclo de webinars? El objetivo del ciclo de webinars, como vimos en la charla anterior, es prevenir atrasos que están causados por una planificación y comunicación pobre entre contratista y cliente y subcontratos, promover una gestión colaborativa de análisis de los cronogramas, de actualización de cronograma, de mitigación de atrasos y, más que nada, aplicar procesos eficientes para identificar y evaluar y resolver los atrasos a tiempo, cuando vale la pena resolverlos, y no cuando ya implican una relación adversaria, costos de mitigación incurridos y digamos, reclamos y disputas ya a la vista. O sea que
ese es el objetivo del ciclo de webinars, conocer estas prácticas. Obviamente cada uno tiene después la chance de profundizar en las fuentes, de aplicar estas prácticas que vamos a ir viendo, otros ya las aplican obviamente, así que ese es el objetivo de hoy. Bueno, ¿cuál es el contenido? ¿Qué esperar durante la charla? Vamos a ver, la tenemos separada en 5 temas. Primero que nada, contarles cuál es el caso, cuál es el fundamento de la charla de hoy, es decir, cuál es el resumen de lo que queremos mostrar de las prácticas que vamos a ver hoy. Después vamos a ver de vuelta una introducción de atrasos, a un repaso de cosas que vimos en la charla pasada, conceptos clave para entender lo que vamos a ir viendo más adelante. Como tercer tema tenemos donde nos vamos a focalizar, que es en la resolución contemporánea, es decir, en el tiempo en el que suceden los hechos, poder identificar y resolver esos atrasos. Después vamos a ver técnicas de análisis retrospectivo, esto significa luego del hecho. Vamos a ver técnicas desarrolladas por asociaciones profesionales para este tipo de análisis. Y por último vamos a ver los fundamentos o los componentes clave de un reclamo de extensión de tiempo para que entre las partes puedan llegar a buen puerto. Betty, si te parece, antes de seguir me gustaría largar la poll para conocer un poco a la audiencia qué roles ocupan y de qué lado del mostrador están. Entonces, bueno, qué rol ocupan: gerente funcional, jefe de obra, técnico de obra, controller, gerenciador o director de parte del cliente. Después de qué lado del mostrador están: contratista, subcontratista o representante del dueño u otro. Se está moviendo, todavía se está moviendo. Una aclaración. Durante la charla, cuando yo me refiera a dueño, es indiferente que sea el dueño con personal propio digamos, de la organización inversora, o de quien lo representa. Puede ser un gerenciador, puede ser un director de obra, un estudio de diseño que está encargado de la dirección de obra, o sea que es indiferente en ese sentido. Tuvimos Bien, no un sé resultado si... bastante parejo en la segunda pregunta, Manuel. Sí, si querés ya mostrar Sí, ya la mostrar están los viendo todos. resultados. La están viendo, perfecto. Está bastante repartido, y ahí se ve lo que decís, que tenemos parejo entre representantes de dueños y contratistas. Lo vemos también en que tenemos jefes de obra y gerenciadores o directores de obra. Así que mejor, me pone contento que tengamos gente de los dos lados, porque las prácticas que vamos a ver valen para los dos sombreros. Valen para un contratista que trabaja los cronogramas, presenta esos cronogramas y busca validarlos con los clientes, pero también entiendo que todo lo que es la mitigación de atrasos y resolución de atrasos se hace en conjunto, de manera colaborativa. Entonces, a partir de las técnicas que vamos a ver hoy y de los conceptos, es mejor justamente trabajarlos de los dos lados. Así que bueno, muchas gracias, Betty. Cierro por aquí. Adelante. ¿Cuál es el resumen de la idea? Es decir, ¿en qué basamos el caso de lo que vamos a ver hoy? En que resolver los atrasos de manera contemporánea, cuando hablamos de resolver atrasos, es poder identificarlos, poder llegar a las causas raíz, poder asignar responsabilidades, poder determinar si esos atrasos son mitigables o a qué se deben, o si son atrasos que les correspondería una extensión de plazo o una prórroga, pero eso hacerlo de manera contemporánea. ¿Por qué? Porque es más eficiente hacerlo durante el transcurso, la información está fresca, tenemos la memoria fresca de lo que sucedió en ese momento. Vamos a poder atacar las causas de los atrasos y por ende mitigar mayores atrasos y mitigar reclamos y disputas que se darían si no, digamos, resolvemos los atrasos contemporáneamente y tenemos que resolverlos sobre el final del proyecto o después de terminado el proyecto, cuando ya hay que hacer un trabajo de arqueólogo para conseguir la información justamente contemporánea. Así que es un poco el resumen de lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Yo me hice un cronograma justamente para ir midiendo mis atrasos en la presentación,
de cada slide. Entonces ahora, por ejemplo, voy a anotar cuando termine esta slide. No, en serio. Es ambicioso, digamos, todos los temas que vamos a consolidar en esta charla, así que bueno, voy a ir avanzando. Introducción a los atrasos. Conceptos claves de atrasos. Vimos que los atrasos en general se reflejan en un efecto que puede ser un comienzo tardío de una o más actividades, una mayor duración de una o más actividades, o directamente una inactividad o suspensión de una actividad. Eso, un atraso siempre lo vamos a poder reflejar en una de esas tres situaciones. Respecto a las fuentes, vamos a tener eventos de riesgo del dueño. ¿Qué quiere decir eventos de riesgo del dueño o eventos de riesgo del contratista? Son atrasos, es decir, eventos o causas cuya responsabilidad por responder por esos eventos es o del dueño o del contratista. Y para hacer un poco, para dar un ejemplo, eventos de riesgo del dueño pueden llegar a ser algunos suministros que están a cargo del dueño, algunas definiciones de proyecto, aprobaciones, autorizaciones, bueno, ni que hablar que órdenes de cambio o modificaciones dirigidas por un dueño. Eventos de riesgo de un contratista tienen que ver con el desempeño propiamente de los rendimientos, de la productividad, de la planificación, la organización, la logística del sitio, la calidad, no tener atrasos por problemas de calidad. Bueno, todos esos serían eventos de riesgo del contratista. Y luego tenemos eventos neutrales, que ahí aparece, bueno, la fuerza mayor, o eventos o factores externos. Y eso también va a estar definido en dónde, en el contrato. Recuerden que el contrato es el documento que asigna los riesgos a una u otra parte en el método de contratación elegida por el dueño. Ahí lo que está haciendo es viendo qué riesgos asigna al contratista, cuáles asume el dueño. Por ejemplo, hay contratos que no otorgan extensiones de plazo por paros o por lluvias directamente. Entonces ahí esos eventos pasan a ser riesgo del contratista, en definitiva. No le van a dar derecho a extensión de plazo. Y ahí pasamos justamente a la clasificación de los atrasos en función de cómo están distribuidos estos riesgos. Un atraso puede ser excusable o no excusable en la medida que otorga extensión de tiempo. Un atraso puede ser compensable o no compensable en la medida que da derecho a una compensación económica. Un atraso puede ser crítico o no crítico en la medida que esté en el camino crítico e impacte la fecha final del proyecto. Después aparecen dos conceptos que son el de concurrencia, que es cuando un atraso es paralelo a otro atraso independiente. Eso puede generar, dependiendo de cómo esté definido en el contrato, que un atraso que a priori le generaría extensión de plazo y compensación económica a un contratista, al tener el contratista un atraso propio de riesgo de él concurrente, estaría perdiendo la chance de la compensación económica, no así de la extensión de tiempo. Pero bueno, eso va a estar todo definido en general en los contratos. Luego está el atraso acompasado, que es una decisión consciente, que un ejemplo típico es, bueno, supónganse, hay un suministro del cliente que es la estructura metálica. El cliente viene y le dice, Manuel, vamos a entregar la estructura metálica 10 días tarde. Entonces, yo decido como contratista que voy a atrasar 10 días las fundaciones porque no va a ser crítico, porque justamente se acompasa a un atraso preexistente. Es importante comunicarlo para que ese atraso no pase a ser concurrente y, digamos, y haga que el atraso original, en este caso del suministro del dueño, deje de ser un atraso excusable y compensable. Pero bueno, estos conceptos van a estar sobre la mesa en la medida que hagamos análisis y resolución de atrasos, van a estar sobre la mesa en las técnicas que vamos a ver para determinar concurrencia, criticidad de los atrasos, para justamente poder resolverlos contemporáneamente. Bien, después vamos a ver que tenemos dos grandes familias de métodos de análisis de atrasos. Tenemos los análisis prospectivos, que se paran previo al evento, entonces se conoce que hay un evento que está por suceder, ya sea un cambio, un atraso en un suministro,
y se modela y se calcula cuál va a ser su impacto, pero es una estimación, es previo al evento. Luego tenemos los métodos de análisis retrospectivos, que son lo que se llama análisis forense, análisis post-mortem, que son posterior al evento, el evento ya es conocido, su impacto ya es conocido, y requiere registros, requiere documentación para poder ser estudiados. La charla de hoy y muchas de estas prácticas están alineadas con las guías de estas dos asociaciones, que son la AACD International, que es la Asociación para el Avance de Ingeniería de Costos, que tiene sus prácticas recomendadas, dentro de ellas para análisis prospectivo y análisis retrospectivo de atrasos. Esto se usa a nivel mundial, las prácticas y las guías de AACD International, no solo en Estados Unidos. Y luego en Inglaterra, en el Reino Unido, tenemos a la Society of Construction Law, que desarrolló un protocolo de atrasos y disrupciones que también atiende estos aspectos de análisis prospectivo y retrospectivo. Una principal diferencia entre ambas asociaciones es que la inglesa promueve enfáticamente la resolución contemporánea y el uso de una de sus técnicas en particular, mientras que AACD International no hace, digamos, no endosa una técnica en particular. Bien, entonces ahora vamos al tema justamente de la resolución contemporánea. ¿Qué prácticas podemos aplicar, qué conceptos podemos aplicar para lo que es la resolución contemporánea? Dentro de este tema, resolución contemporánea, vamos a discutir prácticas habituales a evitar, vamos a ver algunas prácticas que generan círculos viciosos que van en contra del caso que estamos fundamentando hoy. Vamos a ver análisis de atrasos entre actualizaciones, es decir, entre las actualizaciones que vimos en la primera charla, en ese mismo proceso vamos a analizar y resolver atrasos. Les vamos a ver otra técnica que es de análisis de impacto prospectivo, es una técnica en particular que se llama análisis de impacto en tiempo, TIA. Y por último, plan de recuperación, que es lo que tenemos que generar cuando ya proyectamos atrasos a los hitos planificados o a los hitos contractuales. Bien, respecto a las prácticas habituales a evitar, desde el lado del contratista hay una práctica común, ahora podemos discutir las causas, que tiene que ver con, supónganse que tienen una obligación de presentar un cronograma actualizado al cliente mensualmente, y hay digamos, un vicio por detectamos atrasos, pero de todas maneras al momento de presentar esta actualización hacemos modificaciones, ajustes en la lógica del trabajo restante para que simplemente haga que se cumpla el hito contractual y lo entregamos, sin mayor análisis. ¿Cuáles son las causas de esto? Pueden ser varias. En general, la gente que está en obra, los jefes de obra, los técnicos de obra, están realmente sobrepasados por la operativa diaria, las presiones. Entonces, el presentar un cronograma que no cumple, obviamente lo pone en una situación de tener que explicar eso, de tener que enfrentarlo. Entonces hay un poco de eso también, pero también hay que no hay tiempo para hacer los análisis realmente y generar un buen cronograma de recuperación, o ni siquiera hacer un análisis de los atrasos que están generando esos desvíos. Y esto es un círculo vicioso, porque puede pasar que algunos de esos atrasos que están generando el desvío ni siquiera sean eventos de riesgo del contratista, pueden ser eventos de riesgo del dueño, y hacer un análisis de causa y sentarse a resolverlo con el dueño de una manera colaborativa implica obviamente ese análisis, esa instancia, pero vamos a estar mitigando a tiempo esos atrasos y van a estar de alguna manera cayendo los costos de esas mitigaciones donde tienen que caer, si esto se hace de una manera fundamentada. Y lo mismo con los subcontratos, van a haber atrasos generados por algunos subcontratos y el no hacer este análisis y no reconocer a tiempo estos atrasos va a hacer que se pierda la chance de manera contemporánea de marcarle el atraso al subcontrato y poder trabajar los planes de mitigación.
Así que esta es una práctica habitual a evitar, que es el actualizar y hacer dar el cronograma con las fechas contractuales o restrictivas sin mayor análisis. Después, por el lado del dueño, hay una práctica habitual también que se llama wait and see, que es que cuando un contratista le presenta un análisis de impacto de un evento, ya sea pasado o futuro, como para obtener una extensión de tiempo, el cliente dice, ok, no, esperemos y veamos qué sucede finalmente. Esto está realmente, no es recomendado por estas asociaciones que les mencioné, y particularmente en el protocolo de atraso y disrupción de la Society of Construction Law, es uno de los principios. Hay 22 principios fundamentales y uno es do not wait and see regarding impact of delays. O sea, no esperen y vean en cuanto a impactos de atrasos. Es decir, promueve que se resuelvan en el momento. Se evalúa el impacto en el momento y se resuelve en el momento. Entonces, esta práctica habitual de esperar y ver cuál es la contra que tiene, que seguramente el contratista se vea obligado a cumplir con la fecha original, incurra en lo que se llama un acelere constructivo, que es un acelere no es dirigido por el cliente, sino que se dice que es constructivo porque al no otorgarle la extensión de tiempo se ve obligado a un acelere para seguir cumpliendo la fecha original. Entonces, esto va a generar que aparezcan otras disrupciones de productividad, otros costos, y empieza ese círculo vicioso que no es deseable, y además se empiezan a mezclar el atraso original con otros atrasos, con otros esfuerzos de mitigación, y es bastante más difícil de resolver y de analizar pasado el tiempo, porque ya es más difícil de diseccionar cuáles son los impactos reales del evento que se había visto en su momento. Entonces, estas dos prácticas que vimos no son recomendadas y van un poco en contra de lo que estamos viendo hoy. ¿Te parece, Betty, un poco para ver un poco la audiencia en relación a estas dos prácticas, hacemos la segunda poll? Ya la lancé, Manuel. Perfecto. A ver, simplemente, aquellos que están más como contratistas, les es familiar esta práctica de simplemente sin mayor análisis ajustar a cumplimiento el cronograma para entregarlo y sacárselo encima, y aquellos que están más como dueños, si les es familiar, y digo, en mi experiencia con dueños les respondo que sí, y como contratista también respondo que sí, pero eso digo, es bastante personal. Pero bueno, un poco me están dando la razón, estas prácticas a evitar, que les habíamos puesto el adjetivo de habituales, realmente son habituales, o por lo menos así Y todavía no en lo esta... están viendo, todavía no lo están viendo. No Vamos a lo están esperar viendo la todavía, votación perfecto. y vamos a lanzarla ahorita. Pero bueno, Ahora sí, ya lo se ven. confirma esto de que son prácticas habituales, de que como contratistas nos es familiar haber realizado esta práctica, y que como dueños o representantes nos es familiar aplicar el wait and see. Bueno, vamos a ir viendo por qué esto puede tener efectos negativos sobre los propios atrasos, otros atrasos, disrupciones y una relación adversaria justamente, y con los costos que puede tener después estar resolviendo reclamos y disputas, ¿verdad? Bueno, muy Dejo de bien. compartir. Veo que las Perfecto. personas aquí no están siguiendo el código inglés. ¿Qué, perdón, Betty? Que las personas que tenemos en la charla de hoy no están siguiendo mucho el código inglés. Ah, perfecto. Bien. Análisis de atrasos entre actualizaciones. Nosotros no importa si no vieron la charla anterior, pero les cuento, en la charla anterior vimos el proceso de actualización de cronograma y cómo se hacía la actualización de cronograma, se cargaba el estatus de progreso real a una fecha, se evaluaban las duraciones restantes y, bueno, en definitiva, se presentaba y se validaba ese cronograma entre las partes. Durante ese mismo proceso, esta práctica lo que busca es analizar los atrasos en el mismo proceso de actualización para darle una resolución contemporánea. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es, cuando hacemos el análisis de atrasos,
lo primero es identificar cambios en el camino crítico. Ahora vamos a ir a un ejemplo. Pero, ¿qué implica esto? Implica identificar aquellas actividades que están sufriendo alguno de los eventos que vimos hoy, que era una mayor duración, un comienzo tardío o una inactividad. Pero tenemos que identificar aquellas que comandan los atrasos. ¿Qué quiero decir? Si en el periodo yo tendría que haber revocado y pintado una pared y no la revoqué porque no tenía recursos, eso hace que la actividad revoque esté atrasada por un comienzo tardío o una inactividad, pero si analizo la pintura también va a estar atrasada. Pero bueno, la que me interesa analizar es la que comanda, la que es la causa del atraso, en este caso, la del revoque. Entonces voy identificando cuáles son esas actividades que comandan los atrasos y voy identificando otras actividades que no eran críticas, cómo van consumiendo sus holguras. Esta es la vista de, digamos, de las columnas a ver cuando hacemos una actualización de cronograma. Nos interesa ver qué tareas son críticas, qué holgura tienen, cuáles son su comienzo y fin real, cuál es su duración restante. Entonces, de este ejercicio y de comparar esto con la actualización anterior, y acá ya estamos aplicando un método retrospectivo, pero en la última ventana de actualización, estamos evaluando los eventos que sucedieron, los cambios en el camino crítico que sucedieron en el último periodo. Entonces tenemos realmente la memoria, los registros frescos, como para, de este análisis, identificación de atrasos, poder pasar a lo que es el análisis de causa y eventualmente la resolución. Un típico cuadro de, digamos, de análisis de atrasos entre ventanas, entre actualizaciones, dice, bueno, periodo analizado, supóngase, lo hacen cada un mes. Agosto de 2020, actividad atrasada, emplacado en el yeso del piso 1, se atrasó 7 días. ¿Cuál es la descripción? Es decir, es un comienzo tardío, es una suspensión, y ahí ponen, bueno, es una suspensión de la actividad. Y después vamos a seguir, digamos, completando con, bueno, ¿cuál es la causa? En este caso hubo un cambio en las instalaciones que hizo que no se pudiera comenzar con el emplacado. Y después tenemos que seguir y determinar si ese atraso es un atraso crítico, me está generando un atraso en el plazo total de la obra. Después voy a tener que ver, en función de la causa, si el subcontrato, en este caso de yeso, le es excusable este atraso o no. En este caso pareciera ser que sí, porque el cambio en instalaciones seguramente sea ajeno a la voluntad de la empresa de yeso. Entonces, seguramente yo tenga como contratista, en general voy a hablar como contratista porque soy contratista, le tenga que otorgar una extensión de plazo a esa empresa de yeso. Después vamos a tener atrasos que van a tener que ver con disrupciones de productividad, planificación pobre. Ahora vamos a ver un poco las causas. Después de que hacemos esto, tenemos que, en el mismo proceso de actualización que vimos en la charla pasada, vamos a proyectar duraciones restantes, vamos a proyectar los hitos y vamos a ver cómo estamos contra el cumplimiento de los hitos contractuales. Y acá no solo vamos a evaluar el cumplimiento contra esos hitos contractuales, sino que tenemos que evaluar la variabilidad entre las actualizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes van a ir analizando ventana a ventana, mayo, junio, agosto, los desvíos en el camino crítico, y van a estar todo el tiempo proyectando y viendo si hay cumplimiento en las fechas de los hitos. Ahora, si cada vez que hace una actualización las proyecciones de fechas varían, ¿eso qué implica? Eso implica que la confianza que hay en ese plan es baja, porque cada vez que hacen una actualización tienen desvíos en el camino crítico, proyectan distintas duraciones, y eso lo que habla es de una baja confianza en el plan. Eso es un problema de planificación. Entonces también hay que evaluar tendencias en ese caso. Luego, de este punto, acuérdense, porque de evaluar el cumplimiento de hitos y de fin de obra, en la medida que tengamos atrasos proyectados, es decir, finalizaciones tardías proyectadas, y que no de la resolución veamos que no haya derecho a un otorgamiento de extensión de plazo, sino que hay un atraso realmente sobre la fecha contractual, ahí va a requerir un plan de recuperación. Pero fíjense que son dos pasos bien separados, la actualización y proyección y la generación de un plan de recuperación. Son dos cronogramas diferentes.
Entonces, la práctica habitual que veíamos hoy, que en la misma actualización ajustar alguna cosita por aquí, otra por allá, y mandarlo cumpliendo, lo que están haciendo es, en un solo paso, una actualización que cumple las fechas contractuales. Lo que estamos proponiendo acá es que sean 2 pasos bien separados. Bien, vamos a tener que ir, para poder resolver los atrasos entre actualizaciones, tenemos que identificar las causas. ¿Okay? Para esto, tenemos que tener el cuadro que vimos ya, cuáles eran los eventos, cuáles eran las actividades que se habían atrasado, y vamos a empezar a analizar las causas. ¿Cómo las vamos a analizar? Con los equipos de trabajo. A ver, llamá a la empresa de yeso, a ver, ¿por qué te atrasaste acá? Bueno, no, por el cambio, cosas, está bien. No, me falta gente. Bueno, mirá tu plan original, tenías que tener 20 personas, tenés 10, veo que te faltan recursos, eso puede ser el motivo del atraso. Entonces empezamos a trabajar lo que son las causas, que pueden ser recursos insuficientes, baja productividad, problemas de planificación y de liberación de sectores. ¿tá? Por eso insisto con la cultura y las prácticas Lean de liberación de sectores y el trabajo entre capataces y encargados para que entre ellos se ayuden justamente a liberar los sectores y que no haya comienzos tardíos por problemas de justamente de lo que se llama el handoff, la liberación de un sector para que entre otro subcontrato. Ahí menciono cambios y retrabajos. Sí, cambios y retrabajos van a ser causas también de atrasos, o problemas de definición, o bueno, o fuerza mayor directamente, lluvias por encima del promedio, paros, inundaciones, pueden llegar a ser las causas. Una vez que tenemos las causas y tenemos los eventos, tenemos que dar este último paso que es resolver la mitigación o la extensión de plazo. Entonces, tenemos que asignar responsabilidades. Acá obviamente tenemos que tener claro contractualmente quién tiene, digamos, cuáles eventos son riesgo de quién. Por ejemplo, si yo firmo un contrato donde asumo que hasta 3 días perdidos por lluvia los absorbo y después tengo un atraso por 3 días de lluvia, evidentemente no voy a poder solicitar una extensión de plazo, porque hasta 3 días de lluvia eran de riesgo de mi organización. Entonces, acá el contrato juega una parte importante. Hay que evaluar planes de mitigación con las partes involucradas, entonces acá hay que participar al dueño en esto de la actualización del cronograma, identificar los atrasos, de quién son riesgos esos atrasos, cómo podemos hacer para mitigarlos, y en los casos que sean atrasos que determinemos que son excusables, bueno, validar extensiones de plazo, ¿tá? Ya sean por fuerza mayor, porque son eventos de riesgo del dueño, o para un subcontratista son eventos, digamos, por fuera de su asunción de riesgo. Ahora, acá vuelven a aparecer los criterios de criticidad, excusabilidad y concurrencia. Criticidad en cuanto a demostrar que un atraso es crítico para poder solicitar y resolver una extensión de plazo. Entonces, van a ver que con las técnicas que vamos a ver, una de las cosas que queremos evitar, supónganse que ustedes tienen un contrato con el cliente donde ustedes tienen que hacer un piso, un revestimiento de cerámico en ese piso. El cliente les suministra esas baldosas, pero ustedes hacen la obra civil. Entonces, según el cronograma, el cliente les entregaba en el día 10 esos cerámicos. ¿tá? Y ustedes para el día 10 ya tenían pronta la carpeta para recibir ese cerámico. Ahora, supónganse que el cerámico llega el día 15. ¿tá? Muchos contratistas le dicen al cliente, mirá, llegado el día 15 los cerámicos, dame 5 días de extensión de plazo porque digamos, entregaste tarde. Y a su vez me tenés que pagar los costos de mayores, ¿no? indirectos, y eso pasa mucho, digamos, ese tipo de cosas. Ahora, con las técnicas que vamos a ver, también hay que analizar la concurrencia. Una concurrencia en este caso sería un atraso en la carpeta, ¿tá? que también se excediera del día 10, que hiciera que, aún quitando el atraso del dueño, no era posible colocar esa cerámica. En esos casos, no se pierde la extensión de plazo, pero sí se pierde la compensación económica. De todos modos, no es un tema que estemos viendo hoy, el tema de la compensación económica. Bien, hasta ahí entonces
lo que es el análisis y resolución contemporánea, ¿tá? Con la información, los registros frescos, trabajando en equipo con los subcontratos, para eso tenemos que tener un cronograma, como dijimos, actualizado, validado, analizado, y poder tener esas instancias como para resolver contemporáneamente. Esta técnica que vamos a charlar ahora, ¿tá? Que es la técnica de análisis de impacto en tiempo, TIA, prospectivo, es una técnica que se usa para estimar, previsionar impactos futuros y ya laudarlos, y ya, digamos, de algún modo ya validarlos entre contratista y dueño. Es decir, el dueño dice, mirá, necesito que agregues una puerta en este muro, entonces el contratista dice, bueno, evalúa cuál es el trabajo necesario, lo modela en el cronograma, evalúa el impacto, pero no deja de ser un modelado, una programación, una estimación. Es decir, proyecta una estimación de ese plan de trabajo impactado por el cambio, se evalúa si tiene un impacto en el tiempo y se valida. Esos son los fundamentos de esta técnica. Entonces, al ser una técnica prospectiva donde se valida a priori del evento, ¿esto qué implica? Que el riesgo del desempeño de ese cambio, en este caso, o es compartido o lo tiene el contratista, ¿de acuerdo? Porque el contratista es el que dice, me va a llevar 5 días poner la puerta, y obtiene, de repente, 3 de esos días son críticos, obtiene una extensión de plazo de 3 días, pero si después le lleva 6 días el cambio, se le otorgaron solo 3, porque se otorgó a priori, a riesgo de desempeño del contratista. Es como si fuera el mismo concepto que el contrato y la línea base original, es decir, el riesgo del plan y el cumplimiento de los hitos es del contratista, en este caso se inserta de manera estimada un cambio futuro y se valida antes del evento, antes del impacto. Para eso la técnica tiene varios pasos, pero los resumo. Básicamente se ve cuál es el trabajo, cuál es la secuencia de trabajo, lo que se llama un fragment, que es un fragmento de secuencia de red del propio trabajo. Eso se inserta en el cronograma. ¿En qué cronograma? En la última actualización, porque es lo más parecido al plan real que tenemos, la última actualización, y se calcula, se impacta en alguna actividad patrón, en algún hito, o directamente en el plazo final del proyecto. Vamos a dar un ejemplo como para bajarlo a tierra. Imagínense que tienen un contrato por la construcción de una vivienda privada y el dueño solicita un cambio de alcance. Dice, quiero agregar una pared con cascada, y eso implica agregar instalaciones enterradas. El cambio es solicitado a fin de la semana 5, es decir, cuando ustedes todavía están en la parte de fundaciones. Fíjense, esta es la línea base, fíjense que a fin de la semana 5 recién están terminando la excavación general. En este caso, solo para simplificar, hacemos la actualización a la semana 5 y venimos sin un solo día de atraso, bárbaro. Y hacemos la actualización a la semana 5 porque, ya sea porque correspondía hacer la actualización en este momento, o porque vamos a aplicar justamente esta técnica, el TIA, y ahí conviene hacer una actualización al momento previo al cambio. ¿Okay? Entonces, hacemos la actualización a la semana 5, ahora vendría la parte de preparación de la base, instalaciones enterradas, platea de hormigón, y lo que hacemos es insertar el fragmento digamos, de secuencia, en este caso que es el cambio solicitado, el tiempo para la resolución del cambio y el tiempo necesario para las instalaciones agregadas. Y lo vinculamos a los bordes del plan original. O sea, hay que demostrar que esto realmente tiene esas relaciones, esas lógicas. Obviamente acá estamos viendo una simplificación. Entonces, en este caso, se toma una actividad patrón, en este caso veamos la platea de hormigón. Entonces teníamos en la actualización previa, sin el cambio, la platea de hormigón terminaba el 8 del 11, insertamos el cambio, y ahora la platea de hormigón termina el 15 del 11. La revisión de esto implica la revisión justamente del fragment, digamos,
el plan del trabajo propiamente y de la inserción y la secuencia con las actividades del plan del cronograma actualizado. Eso hay que revisarlo para que sea obviamente razonable. Y con esto, ¿qué es lo que se logra? Es aprobar una extensión de 7 días, en este caso en el camino crítico, por el cambio agregado. Acá pesó mucho el timing, ¿verdad? En qué momento se pidió el cambio. Esto es un ejemplo. Podría ser un ejemplo donde diera el tiempo de mitigar ese, sin mayores costos, más allá del costo directo, de mitigar el impacto y no necesariamente se daría una extensión de plazo. De hecho, hay varios contratos que ya tienen una cláusula que habla justamente de una mitigación implícita de atrasos por parte del contratista. Pero bueno, las dos asociaciones que les comenté consideran que esas mitigaciones son siempre al punto que no incurren en mayores costos. O sea que una vez que implican entrar en mayores costos ya dejan de ser mitigaciones obligatorias para el contratista. Bien, entonces hasta ahí lo que es el análisis de impacto en tiempo, prospectivo. Cronograma de recuperación. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Volvemos al punto anterior que les dije. Cuando hacen una proyección digamos, hay un desvío y se proyecta una anticipación tardía, ahí es necesario un cronograma de recuperación. Y es un paso separado al de actualización. Se tiene que generar un nuevo plan. Ahora, esto hay varios dueños que lo exigen contractualmente, la presentación de un cronograma de recuperación. Y acá lo importante es tener hecho un análisis de causa, tener hecho, digamos, cuáles son las posibles mitigaciones y demostrar, cuando se presenta el cronograma de recuperación, cuáles son las medidas a tomar, ya sea que se va a poner un turno desfasado, se va a agregar una máquina, se va a agregar un subcontrato, se van a inyectar recursos en tareas críticas, pero de alguna manera demostrarlo con medidas reales. ¿Cuál va a ser el cambio en ese cronograma? ¿Qué elementos hay que revisar al momento de diseñar un cronograma de recuperación? Bueno, primero que nada, saber cuáles son las causas de los desvíos que venimos teniendo. Pueden ser problemas de liberaciones, de comienzos tardíos, por falta de liberaciones. Podemos tener un problema de supervisión, un problema con los capataces, que no estén anticipándose a la jugada, no estén coordinando bien. Pueden haber disrupciones por cambios, por atrasos en entrega de documentación, por baja productividad. Tenemos que ir a revisar las duraciones y la lógica. Recuerdan que la lógica, teníamos la lógica mecánica o dura, que es usted no puede pintar una pared que no está revocada, pero después hay otra lógica que es preferencial o discrecional, que tiene que ver a veces con los recursos. Entonces ustedes pueden agregar recursos y paralelizar actividades que antes estaban en serie y de esa manera ir comprimiendo el cronograma. Entonces, este cronograma cuando se presenta la copia electrónica del modelo, pero además un narrativo que explica estas cosas. Y esto hoy, yo en el rol que me toca estar en la empresa hoy les pido esto yo a las obras, cuando detectamos atrasos y digo, bueno, vamos a generar un cronograma de recuperación, exijo que esté este narrativo donde se demuestre cuáles son las medidas a tomar para no simplemente esa práctica habitual de ajustar y hacerlo dar. Y bueno, obviamente no se recomienda el uso de horas extras como recuperación por el efecto disruptivo que tiene en la productividad. Bien, vamos a pasar ahora a los análisis del tipo retrospectivo. Si bien recién vimos uno, el análisis de ventana entre actualizaciones para analizar los desvíos en el camino crítico, es retrospectivo, pero es contemporáneo. Es retrospectivo contemporáneo. Entonces vamos a ver cómo se clasifican estas técnicas, o bajo qué criterios se pueden clasificar estas técnicas, y vamos a mencionar 3 de ellas. Hay varias más. Esto se pueden profundizar en cualquiera de las 2 asociaciones que les mencioné, que tienen sus guías y sus protocolos para estas técnicas, pero vamos a ver en particular la técnica de ventana contemporánea, que es la que utilizamos recién para hacer la resolución contemporánea, no la TIA prospectiva, sino el análisis de desvíos en el camino crítico en eventos ya pasados. Después vamos a ver una técnica que se llama Impact as Planned, que impactamos una línea base original incambiada, y después una que comparamos una línea base original incambiada con un cronograma as built, es decir, el cronograma que fue realmente los eventos reales. Bien, la clasificación
de técnicas de análisis retrospectivo incluye técnicas que son observacionales, es decir, técnicas que no se basan en un camino crítico, en un modelo de camino crítico, sino que directamente comparan observando, ¿tá? Un cronograma impactado, perdón, un cronograma real versus una línea base, por ejemplo, eso es observacional. Y luego están los modelados, donde el atraso se modela, se inserta y se modela. El TIA prospectivo es modelado, por ejemplo, ¿no? Después hay técnicas del tipo, según la técnica puede ser estático o dinámico. Estático es cuando comparamos siempre contra una línea base original, que esto tiene un montón de limitaciones, porque no tiene en cuenta el progreso real y el impacto del progreso real en el propio plan de trabajo. Y después tenemos la del tipo dinámico, que toman en cuenta las actualizaciones. Por ejemplo, el análisis contemporáneo de ventana entre actualizaciones es del tipo dinámico. Y por último podemos tener del tipo aditivo o sustractivo. Aditivo es cuando insertamos un evento, un cambio para evaluar su impacto, y sustractivo es cuando quitamos de un cronograma modelado un evento para ver qué hubiese sido, es un poco contrafáctico, pero para ver qué hubiese sido si no hubiese estado ese evento. Esto, a ver, en la charla de hoy, 50 minutos, evidentemente no podemos entrar en mucho detalle, vamos a ver tres de esas técnicas, pero como les dije, pueden profundizar bastante a través de esas guías. Cualquiera de estas técnicas va a requerir ya sea actualizaciones de cronograma o registros o documentación, dependiendo de la técnica, para poder reconstruir lo que fue el as-built real o para conocer cuáles eran las actualizaciones entre cada periodo. Entonces hay un tema de documentación a tener a mano para aplicar estas técnicas. La técnica de análisis de ventana contemporánea es la que utilizamos en la resolución contemporánea recién, es decir, actualizamos un cronograma a fin de julio, proyectamos, actualizamos a fin de agosto, vemos cuáles son los cambios en ese periodo, evaluamos los cambios, y lo bueno de esta técnica es que está la información, primero, parte de una actualización de cronograma que es lo más parecido en las fechas del pasado, es lo más parecido a la realidad, y en la proyección lo más parecido a lo que se pretende, al plan que se pretende. Entonces no es estática, es dinámica en ese sentido, no parte de un plan original que ya puede estar más que caduco, más que obsoleto. Otra ventaja de esta técnica es que permite aislar impactos y detectar concurrencia. Como los casos que yo les comentaba hoy, ustedes analizan en el periodo ventana, detectan el atraso en el suministro del porcelanato, pero también detectan el atraso en la carpeta, entonces determinan que hay una concurrencia de atrasos. Si trabajaran esto solamente contra una línea base original, un contratista podría llegar digamos, a obviar sus propios atrasos para presentar solamente un atraso causado por el dueño. Por eso digo que estas técnicas es importante trabajarlas en conjunto, justamente para poder resolver rápido los temas. Y se van a resolver rápido en la medida que estén presentados casos justificados y fundamentados. Y para eso las actualizaciones y la documentación y estas técnicas obviamente nos ayudan bastante. Después tenemos la técnica Impact as Plan, que trata de una línea base original, incambiada, se impacta con un cambio pasado, del cual se conoce cuándo ocurrió, y se calcula cuál es el impacto, y eso es lo que se otorga como extensión de tiempo. Es muy limitada esta técnica, porque como les dije hoy, no tiene en cuenta los cambios que ocurrieron durante el progreso en el cronograma real, en las actualizaciones. O sea, se basa en una línea base estática original, o sea que su aplicación podría llegar a ser en proyectos lineales, donde la línea base es un fiel reflejo de lo que realmente se termina ejecutando, o hay poca variabilidad. En esos casos podría llegar a aplicarse esta causa, pero bueno, no tiene en cuenta justamente concurrencias o modificaciones o mitigaciones que ocurren
y que quedan reflejadas en una actualización. Por último, comentarles sobre la técnica As Planned, As Built, que compara también una línea base incambiada original contra un cronograma, digamos, el registro de las fechas reales. En este caso, no hay actualizaciones, o no requiere actualizaciones, porque no es modelado, es observacional, es estático, y en general esto se usa para, cuando se hacen análisis al final del proyecto, sí se tiene a partir de partes diarios y a partir de otra información o fotografías, se tiene cuáles fueron, digamos, el as-built, ¿ah? Para poder aplicar, o sea que requiere esa parte de registro, pero lo que no hay son modelos contemporáneos, es decir, actualizaciones de cronograma contemporáneos, eso no se tiene, como para realmente evaluar, por ejemplo, con la técnica de ventana. Entonces, en este caso, son métodos también más simplísticos, con limitaciones. Muchas veces este tipo de análisis se usa para reclamos del tipo global, de atraso global. Tiene sus limitaciones en ese caso, pero además requiere mucho registro o fotografía de cuál es el as-built realmente para poder aplicarla. Bien, entonces hasta ahí lo que es la parte de técnicas retrospectivas. Por último, para ir cerrando la charla, vamos a hablar sobre reclamos de extensión de tiempo. Reclamo de extensión de tiempo, ¿cuándo vamos a tener un reclamo de extensión de tiempo? Si aplicamos esto de la resolución contemporánea y resolvemos las extensiones de plazo, las mitigaciones en tiempo real, seguramente no tengamos reclamo de extensión de tiempo, lo que tengamos sean órdenes de cambio, extensiones de plazo, planes de mitigación, planes de recuperación. Supóngase que no tenemos eso. Entonces, o tenemos un cliente del tipo wait and see, entonces tenemos que empezar a trabajar lo que es justamente un reclamo de extensión de tiempo. En ese caso, y acá me dirijo tanto a contratistas como a dueños, lo que vamos a ver es maneras de elaborar un reclamo de extensión de tiempo, que aplica también a la manera de responder un reclamo de extensión de tiempo. ¿Qué quiero decir? Un reclamo, ya sea por parte del contratista, al contratista le interesa obviamente resolverlo. Ahora, al cliente, que por naturaleza va a querer minimizar ese reclamo, le interesa seguramente también poder cerrarlo y responderlo con argumentos. Bueno, entonces los conceptos que vamos a ver hoy van a ayudar tanto en la presentación de un fundamento o un razonamiento lógico para llegar a una conclusión, pero del otro lado, poder también contestar a un reclamo que de repente no viene bien fundamentado, poder contestarlo y darle un cierre al tema y que no quede abierto con todo lo que eso genera, disrupciones, disputas y otros costos de no resolver estos temas. Entonces, para empezar, y acá me baso además de las asociaciones que ya les comenté, hay una persona de Sandy Hewitt, que escribe mucho sobre reclamos y respuestas a reclamos y está mucho con los contratos en Medio Oriente, contratos FIDIC, que son los de la Federación Internacional de Ingenieros, que son contratos que se usan internacionalmente. Bueno, esta persona está bastante avanzada en lo que es la parte de reclamos. Vamos a tomar algunas cosas de él como referencia. Primera parte, para facilitar el entendimiento de quien va a recibir el reclamo, si queremos que realmente ese reclamo llegue a puerto y que concluya y que, digamos, que recorra un camino de fluido, de entendimiento, de fundamentación, de cuantificación y decir, bueno, esto tiene sentido. Para empezar, hay dos partes, un narrativo y hay anexos. Y en general es deseable presentar esas dos partes separadas, para que alguien pueda ir leyendo el narrativo y en las referencias poder ir a los anexos y ir a la parte de justificación
sin tener que cortar el flujo, digamos, de lectura de ese narrativo. Ese narrativo va a tener aspectos de antecedentes, aspectos contractuales, va a determinar efectos, causas, fundamentos, la cuantificación. Y ahora vamos un poco a eso justamente. Bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo entonces de aplicar o de seguir un modelo para esta presentación? Es el llevar al revisor a una conclusión lógica asumiendo que no tiene conocimiento, ¿tá? Que esa persona no tiene conocimiento, pero que leyendo ese reclamo lo entiende, ¿tá? Ese es un poco el fundamento atrás de, de la presentación de un reclamo. Es decir, un reclamo presentado en una hoja 4 que dice, mira, la obra me llevó 3 meses más, gasté 10 millones de dólares más, te reclamo todo eso. Bueno, y ese reclamo va a quedar guardado y tendrás que ir a litigio. ¿Qué es lo que los conceptos atrás de esto que estamos viendo es no llegar a esa instancia de litigio, sino que resolverlo mediante una negociación rápidamente y pasar a lo siguiente? Si no es una negociación y tiene que ser en algo intermedio, mediación, etcétera, bueno, lo será. Pero un reclamo mal presentado no es aceptado, es rechazado y puede terminar en un litigio. ¿Cuáles son los elementos esenciales que tiene que tener un reclamo y que quien revisa un reclamo, si yo recibo un reclamo de un subcontratista o me toca estar del lado del dueño, digo, bueno, a ver, ¿cuál es el evento que se está citando como causal del atraso? ¿Existió ese evento? Entonces, lo primero es, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Existió esa causa? ¿Existió ese evento realmente? ¿Está documentado? ¿Están las notificaciones, digamos, que previstas por contrato, se cumplió con ellas? ¿Cuál es el efecto? Y acá es donde entramos en las técnicas de análisis de atrasos, ¿tá? Retrospectivas. ¿Cuál es el efecto de ese evento? Y para eso ustedes van a tener que comparar cronogramas no impactados, cronogramas impactados, cronogramas as-built, demostrarlo con los cronogramas actualizados, ventana a ventana. Van a utilizar alguna de esas técnicas para tratar de demostrar el efecto que tuvo ese evento. Aún así, aunque haya una relación de causa-efecto, puede ser que contractualmente no dé derecho ni a extensión de plazo ni a pago adicional. O sea que también tienen que ir a buscar qué previsiones contractuales o de derecho generan el derecho a que esa causa y ese efecto sea excusable, sea compensable. Y como cuarto punto están las justificaciones, es decir, todo lo que justifica que existió esa causa, registros, documentación, notificaciones, las justificaciones del efecto con su técnica aplicada, tal cronograma, ¿no? Cronograma A, cronograma B, impactado, utilizando tal y cual técnica. Y en el caso de que ustedes tengan reclamos que además de extensión de tiempo tengan compensación económica, bueno, todo el cálculo de esos costos y esa compensación debidamente justificados, y en general un principio atrás de las resoluciones de reclamos es el costo real incurrido en el periodo del impacto, ¿tá? No es basado en rubros, no es basado en unitarios, es el costo real incurrido. Ese es otro principio atrás de la resolución de reclamos. A ver, causas sobre las cuales tenemos que demostrar una relación de causa-efecto y después demostrar el efecto. Pueden hacer que un contratista le reclame a un dueño por acceso tardío, por un adicional, por cambios, por atraso en entrega de planos, por órdenes de acelere, por fuerza mayor en extensión de plazo únicamente, atrasos de suministros, atrasos de otros contratistas a cargo del dueño. Estos en general son causas comunes entonces fíjense que si todas estas cosas las vamos resolviendo contemporáneamente, va a ser mucho más eficiente y vamos a tener que gastar menos plata en análisis retrospectivos, abogados, en fin. Entonces, ahora, quien revisa por parte del dueño, si alguien le presenta
un reclamo de este tipo, lo va a revisar rápidamente y va a poder contestar punto a punto y seguramente poder negociar una resolución rápida. Si no lo tiene presentado de esta manera, puede tomarse el trabajo de armarlo de esta manera y demostrarle al subcontrato, al contratista, que su reclamo de tipo global es infundado, pero se lo demuestra de una manera bastante sólida, porque dice, no, mirá, estos son los registros, impactamos este evento, no era crítico, vos tenías otro atraso, es concurrente, bla, 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 y del otro lado es el mismo ejercicio, pero al revés. Entonces lo lleva también a una conclusión lógica. O sea que esto va un poco en los dos sentidos. Y por último, el derecho ganado en general es una referencia a las bases contractuales. Por ejemplo, el contratista tendrá derecho a extensión de plazo cuando sea atrasado por impedimentos atribuibles a dueño, personal o contratistas del dueño. Este tipo de cláusulas son las que hay que, en general, invocar en estos informes de reclamos. Ahora, se cierra entonces, conclusiones. El análisis de atrasos y impacto va a poder hacerse si hacemos lo que vimos en la charla anterior, que es tener buenos planes, buenos cronogramas, buenos planes de producción, validados, buen proceso de actualizaciones y de control. La comunicación temprana de desvíos mediante también va a facilitar la resolución contemporánea, pero además nos va a permitir hacer buenas proyecciones y mitigar a tiempo. La resolución contemporánea evidentemente es más eficiente que realizar al final del proyecto, y promueve realmente un ambiente más colaborativo y no adversario. Y bueno, y documentar es clave para mitigar las disputas, mismo desde el punto de vista de quien responde a un reclamo. La documentación permite, digamos, rechazar de plano ciertos reclamos que no tienen fundamentos y que llevarían a situaciones de disputas. Así que bueno, por ahí termino la charla, creo que la terminé a tiempo. Logramos cubrir con el horario. Sería una paradoja no hacerlo. Así que nada, no sé. Me faltó mostrar las referencias, Betty. No sé si querés que las muestre. Regresemos, no hay ningún problema. Vuelvo, un segundo. Las referencias, bueno, aparece de vuelta el libro de Kaletka, de análisis de atrasos, aparece el de Hewitt, de reclamos, aparecen las prácticas recomendadas de IACI y aparece el protocolo de atrasos y disrupciones. Hoy no tocamos el tema de disrupciones, pero en general van un poco de la mano con los atrasos. ¿No? Perfecto, mientras vamos a empezar el ciclo de preguntas. Y mientras esto ocurre y damos los PDU, lo que sí te agradecería, como en la charla anterior, es que escribamos estas referencias para que les queden en el escrito del chat a las personas. ¿Okay? Tenemos hoy, hasta el momento, 2 preguntas. La primera nos habla sobre el factor de fuerzas mayor. Nos indica, resulta difícil justificar los retrasos por excesos de lluvia en comparación con registros históricos y casi siempre termina en conflicto. ¿Existe alguna forma más práctica? Ahí depende mucho de lo que dice el contrato. Si el contrato establece que las prórrogas o las extensiones de plazo son a partir, por ejemplo, de que se supera la media supongamos, de los últimos 5 años, eso en los institutos de meteorología se puede obtener esa información, se calcula, se valida cuál es el promedio por mes de días mayores a tantos milímetros, y después lo que hay que hacer es un registro diario con el parte diario de cuántos días realmente digamos, se pierden por lluvia, cuántos días superan la cantidad de milímetros, depende de cómo esté definido el contrato. Ahí se vuelve a ir a los datos de meteorología y se obtienen los datos del último mes y se comparan contra la media. Y si está bien definido el contrato, no debería ser una dificultad para digamos, validar prórrogas o extensiones de plazo. Ahora, si en el contrato no está bien definido o dice, bueno, se otorgarán como extensión de plazo los días realmente perdidos, en esos casos es un poco más ambiguo, porque ¿qué es un día realmente perdido cuando ya empezás con trabajos en los interiores? Entonces ahí se empieza un poco a mezclar y ahí es un poco más difícil. Pero en definitiva depende de cómo esté definido en el contrato. Yo en general
no he tenido mayores dificultades cuando se refiere a las medias de meteorología y después nada, tenés que registrar lo real y también podés acceder a boletines que te dan la información real del último mes. Ok. Ahora, tenemos una pregunta que creo que es bastante latente en el momento sobre el coronavirus y su impacto. Rodrigo nos da una explicación, te la leo muy rápido. Esta Sí. misma tarde en mi equipo tuvimos que evaluar una solicitud de prórroga por parte de una empresa que está ejecutando una obra en la frontera con Brasil. La base argumental que justificaba la solicitud era la situación de la pandemia y lo que esto ocasionaba en la posibilidad de tener suministros, equipos y proveedores. Se presentó un texto donde se enumeraban tareas con supuestas causas de atrasos y plazos parciales. Al final de esto, daban 74 días corridos y se solicitaban 32. Dentro de mi equipo, yo opinaba que no había un solo argumento objetivo de demostración de que estos atrasos hubieran o pudieran repercutir en el plazo de obra, y por lo tanto opinaba que no se le debía dar prórroga. El resto del equipo opinaba que algo había que darle por causa de la pandemia y finalmente le dimos 7 días corridos. ¿Qué deberíamos haberle solicitado para evaluar si realmente correspondía darles días de prórroga y cuánto si correspondiera? En ese caso, Rodrigo, una cosa que vimos en la charla pasada es que un buen cronograma robusto para poder aplicar estas técnicas es un cronograma validado previamente entre las partes, actualizado periódicamente, pero que incluye toda la parte de suministros críticos y de largo plazo o suministros de riesgo. Entonces, en este caso, vos tendrías un plan previamente validado que tiene reflejados estos suministros y podrías eventualmente aplicar alguna de estas técnicas de impacto en camino crítico para evaluar si un estiramiento en alguna de estas suministros por la pandemia, digamos, es crítico y aplaza el proyecto. Podrías hacerlo justamente desde un cronograma que incluya todo eso. Ahora, eso no significa, ahí estás demostrando causa y efecto, es decir, pandemia, efecto es el atraso en el suministro, perdón, ese es el evento, y el efecto es el atraso en el plazo total. Solo con demostrar eso no es suficiente para otorgar la extensión de plazo. Tiene que haber algo en el contrato que determine que frente a ese tipo de situaciones se otorgue una extensión de plazo. ¿De acuerdo? O sea, tenés que unir causa, efecto y derecho a extensión de plazo. Okay. Con respecto a la planificación de una obra de edificación, ¿qué distancia temporal se planifica entre la elevación de muros y la ejecución de la estructura para minimizar el impacto sobre el camino crítico, pero sin exponerse a problemas de fisuración de la albañilería, ocasionada por descensos en vigas losas? Es más parte técnica. Yo ahí en general, los equipos, digamos, promuevo que lo validen con el estructuralista, digo, lo que diga el estructuralista, porque ahí en definitiva es quien responde por la estructura. Eh, y va a depender del tipo de hormigón utilizado y la fluencia del hormigón y otras cosas más técnicas, pero debería estar como requerimiento ya en el plan, eso. Entonces, en la memoria, en los requisitos. Entonces, no, digamos, no debería ser algo, debería ya partir, es un dato de entrada, no sé si me explico. De todos modos, para modificarlo sería algo a cargo del estructuralista que firma la obra. No haría algo diferente a lo que dice el estructuralista. Perfecto. ¿Cómo evaluamos en porcentaje los días previos a la tarea adicional en el cronograma? De vuelta, Betty, perdón. ¿Cómo evaluamos en porcentajes los días previos a la tarea adicional en el cronograma? No sé, esto lo escribió Juan, si nos quiere explicar No un poco sé esta si estás pregunta. ahí, Juan, si estás ahí. Seguimos hasta que nos responda Juan. Juan, pará, está Juan ahí. Juan, si querés Desmutea el hablar. micrófono y nos haces la pregunta. Bueno, seguimos mientras tanto. No me quedó todo claro cuál sería la diferencia entre el cronograma de recuperación y una actualización del cronograma. ¿Podrías explicarlo? Sí, cómo no. En la actualización del cronograma, tú actualizás a la izquierda de la fecha de estado, es lo real, es lo que se ejecutó, lo que comenzó, lo que terminó, lo que no comenzó, en función de los recursos que tenés hoy en la obra, tiene una duración restante. Entonces lo que tenés es, según
tu progreso actual y tu plan actual, ¿ah? Una actualización a la izquierda de la fecha de estado, lo real, a la derecha de la fecha de estado, o sea, hacia el futuro, cómo pretendés continuar con tu proyecto. Eso es la actualización. Ahora, ahí tenés que mirar, bueno, de esta actualización y lo que yo pretendo realizar para adelante con las producciones, las productividades que tengo hoy reales en obra. ¿Cuándo estoy terminando la estructura de hormigón? En tal fecha. ¿Cuál era el hito contractual? Era 10 días antes. Estoy proyectando una finalización tardía. Entonces, en vez de simplemente ajustar a mano la duración en el proceso de actualización, se graba otro cronograma que se llama cronograma de recuperación, que tiene adjunto una medida real que es para cortar 10 días la estructura de hormigón, vamos a hacer un doble turno, vamos a agregar gente, vamos a hacer algún cambio en el plan. O sea, son dos instancias, ¿tá?, que se pueden hacer de corrido, pero tiene que quedar claro que son dos instancias. ¿Para qué? Para que eh, el desvío y el impacto de tus producciones, tus productividades reales, quede reflejado en la actualización y no quede oculto en mitigaciones en un solo acto. Tienen que quedar separados los dos actos. No sé si me expliqué. Perfecto. Esta pregunta te la voy a hacer yo. Si tuvieras que escribir ahorita una cláusula, ¿cómo haces una cláusula que abarque la pandemia, siendo el contratista o siendo la empresa que contrata? Lo de la pandemia es difícil, o sea, yo creo que podría entrar como fuerza mayor porque era totalmente imprevisible, o sea, es factor, lo que se llama factor extraño e imprevisible y totalmente fuera del control de los contratistas. Entonces, de hecho, a ver, nadie duda que los 9 días hábiles que tuvimos de licencia especial otorgan extensión de plazo. Lo que traía Rodrigo, que era impactos en suministros, entiendo que también formarían parte de factor extraño, o en la medida que uno pueda demostrar que al momento de la pandemia, ¿tá?, no era posible cambiar el suministro o mitigar de alguna manera hacia atrás. O sea que hay varias demostraciones que hay que hacer para poder, digamos, determinar que hay derecho a una extensión de plazo por la pandemia. Perfecto. Bueno, con esto cerramos el ciclo de preguntas y avanzamos a nuestro siguiente punto, que es la entrega de certificado.